Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llega el misterio a las ondas de Radio Nacional. 2 horas nos esperan para viajar por esos mundos llenos de enigmas que aquí nos gustan. Y es un placer que hayas decidido esta noche de fútbol pasar parte de tu tiempo con nosotros. Hoy ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí estas 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y hablando de Canarias, la semana que viene os necesitamos. Nos vamos a Canarias, a Las Palmas concretamente, a Gran Canaria, y vamos a hacer el programa el sábado a partir de las 10 de la noche desde el Casino de Las Palmas. Si queréis venir a vernos, para nosotros será un placer. Os esperamos a partir de las 9:30. Empezaremos a las 10 y luego el programa se emitirá a la hora normal. Adelantamos la hora para hacerlo más cómodo para todos. La cita 9:30, Casino de Las Palmas, ahí os esperamos. Y abrimos canales de comunicación. Hoy tenemos varios motivos para celebrar. Creo que hemos llegado a una cifra increíble en Twitter. Eso sumado a todos los seguidores que tenemos en el Face, hace una legión de personas interesadas en nuestros misterios y lo agradecemos. Teléfono de llamada gratuita para participar, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y si buscáis en Twitter y en el Facebook, Blanco Radio es nuestro modo de entrar. Con los saludos para todos los que estáis en el directo y el deseo de que paséis un buen tiempo junto a nosotros, buen turno de trabajo, vamos ya con un avance de nuestros temas. Esta noche os invitamos a descubrir los nuevos secretos que está aportando la reliquia más importante de la humanidad. Nos referimos a la sábana santa, la Santa Síndone. Esa tela sagrada que, según las creencias, cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión. Hay nuevos descubrimientos muy reveladores y nuestro primer invitado nos dará cuenta de ellos. Después viajaremos hasta las grandes praderas de Norteamérica a la búsqueda de los pieles rojas. La historia ignorada y desconocida de esos pueblos olvidados. Escucharemos también las palabras de uno de sus jefes, un legado lleno de lecciones para los habitantes de este planeta.
Eso y algunos misterios más llenarán hoy este espacio en blanco que ya se abre y al que ya eres bienvenido. Ahí están nuestras intenciones. Y para tratar nuestro primer tema nos vamos hasta Sevilla a saludar a nuestro primer invitado, José Manuel García Bautista. Bauti, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Encantado de estar una noche más contigo. Un placer que estés con nosotros. Periodista especializado en temas de historia y misterio. Cada semana se escribe un libro, ¿no? Yo no sé cómo haces. Sabes que es complicado, pero bueno, uno trata de en este mundo de la divulgación, en este mundo de los libros, de la literatura, pues tratar también un poco de tener esa agilidad necesaria, robándole horas al sueño y escribiendo, que al fin y al cabo el misterio es lo que más nos gusta. Pero sí, la verdad es que en estos últimos años la producción ha sido bastante intensa, compañero. Y cosa que me alegra a mí. Te vimos hace poquito en un programa de televisión haciendo cosas por ahí por Sevilla misteriosas. Sí, efectivamente, además de esta misma casa de Televisión Española, señor, nuestra casa, donde un buen amigo, Mario, de Comando Actualidad, pues bueno, tuvo bien de decirme, oye, a ver si me enseñas un poco cómo va el tema este de las empresas que os dedicáis a hacer rutas de misterios y demás. Y un poco él quería, recoger eso, lo que es el tema de las empresas que se dedican a un poco, como lo titularon en algunos aspectos, ¿verdad? El miedo, las personas que en un momento dado pueden llegar a pagar por pasar miedo en una casa encantada y demás. Y bueno, quedó algo simpático que bueno, no lo pasamos bien aquella noche. Me alegro, nos gusta pasar miedo, ¿eh? Sí, el ser humano, el miedo es esa coraza que muchas veces surge y que no es, fíjate, pese a la inquietud que evidentemente nos crea, no es ni más ni menos que un instinto de protección del mismo ser humano. El ser humano con ese miedo lo que hace es protegerse. Y bueno, ¿qué sería de nosotros si no sintiéramos ese temor, ¿verdad? ¿Cuántas locuras hacía el ser humano si no atendiera precisamente a ese miedo que en muchas ocasiones les atenaza? Ya. Tu último libro, cambiando un poco de registro, porque has hecho muchas cosas sobre Sevilla, sobre Andalucía, misterios, lugares encantados o misteriosos de la zona, es sobre la Sábana Santa. ¿Por qué, Bauti? Bueno, Miguel, para mí el misterio entre los misterios que a mí particularmente más me llama la atención es la Sábana Santa. Mira que hay misterios en este mundo, mira que hay, en ocasiones nuevos enigmas que surgen, pero ese as en la manga de Dios, que es la Sábana Santa, lo que en un momento dado puede llegar a decirnos, lo que muestra esa imagen en ese lienzo, es tan significativo, sin con ello, fíjate, que es algo que también hay que hacer el matiz, sin con ello decir que sea el cuerpo de Jesús de Nazaret, simplemente atendiendo a la historia que nos cuenta, como si fuéramos forenses, ponernos a analizar detenidamente, milimétricamente, cada centímetro de esa tela y poder ya no solo saber si es que se puede llegar a eso a determinar alguna vez a quién amortajó aquel lienzo, sino todas las circunstancias que rodearon su muerte, costumbres, usos de la época. Al fin y al cabo, es un viaje tan apasionante por la historia del ser humano que creo que la Sábana Santa, junto con otros misterios que a ti también te apasionan, como bien pudiera ser Egipto y esas civilizaciones centroamericanas y mesoamericanas, pues es uno de los grandes misterios de la humanidad. No sé si has tenido la oportunidad de verla, la síndrome. Sí, en dos ocasiones, en dos obtenciones que en este caso se realizaron y que, fíjate, asistí a dos encuentros bien diferentes, porque la primera de ellas, pues me encontré la Sábana Santa aún sin esa restauración que se le llevó a cabo, que casi fue llevada muy en secreto, ¿verdad? Y que, bueno, la Sábana Santa era la que tú y yo conocemos de toda la vida, es decir, ese lienzo amarillento, ya con el paso del tiempo que lo denotaba en el color, pero cuando fui la segunda vez, pues me encontré que le habían quitado la tela de Holanda. La tela de Holanda era una tela que servía para tensar
el lienzo, que bueno, llevaba ya siglos con la sábana santa, se la habían planchado, esto que se me permita la expresión tampoco sería la más correcta, pero se les había planchado algunas arrugas, los colores habían tenido un inusitado brillo, la sábana estaba un poquito más clarita, era como si nos lo hubieran cambiado, era como si hubiera dos sábanas y antes hubiéramos visto una y luego vimos otra, ¿no? Pero bueno, he tenido la oportunidad de estar en Turín en 2 ocasiones en la Catedral de San Juan Bautista y la verdad, en el Duomo de Turín, y la verdad es que uno cuando acude allí, yo no sé si tú has tenido el mismo sentimiento, Miguel, que cuando se ponen delante de la sábana, pese a que hay muchas personas que evidentemente de forma devota, de forma fervorosa acuden, yo en este caso iba con el pase que se le hizo a la prensa, pues hay momentos en el que cuando te quedas mirando la sábana santa se hace el silencio para ti, es como si no hubiera nadie, y te pones a ver aquel lienzo y era lo que te comentaba, te pones a ver esa historia que esconde ese lienzo. Y dices, aquí hay algo, ¿verdad? Se te encoge el alma. Yo he de decirlo, yo he de confesarlo. En pocas ocasiones me he sobrecogido yo ante un misterio, ante uno de estos fenómenos que tocamos habitualmente y que investigamos, pero la sábana santa sí me creó esa inquietud. Vale, pues esta noche, una vez más, vamos a hablar, dar algunos datos de la sábana santa, porque hay cosas nuevas y José Manuel García Bautista nos las trae. Tras esa introducción, vamos con ello y el teléfono, por si queréis preguntar, 900-137-137, ya veréis que hay sorpresas. La sábana santa que se venera en la ciudad italiana de Turín es sin duda la reliquia más importante de toda la cristiandad, a la vez que la más estudiada y debatida. Para unos se trata del auténtico sudario que envolvió a Cristo y que le sirvió de mortaja antes de la resurrección. Para otros, en cambio, se trata de una más que hábil falsificación medieval, cuyo logro es casi tan misterioso como el propio sudario. Esta noche queremos situarnos frente a esta reliquia para, en función de los muchos estudios realizados, tratar de comprender qué es. Nuestro invitado ha recopilado datos y pruebas históricas. Tratemos de conocerlas. Pues vamos como si nos pusiéramos delante en esa catedral de esa, no sé cómo llamarla, esa reliquia, ese cristal que marca ese lienzo. La historia no vamos a entrar si eso no es el pedacito de tela que envolvió el cuerpo de Cristo, pero la historia de esa tela que hay ahí en Turín, cómo llegas allí, quién la trae, de dónde viene. La historia es apasionante, Miguel, porque todo esto comienza, bueno, pues según nos comentan evidentemente los primeros relatos que tenemos de la Sábana Santa, pues nos tenemos que ir indiscutiblemente a los evangelios. Yo tampoco me voy a detener en a quién amortajó, a quién no, evidentemente, porque ya entran disquisiciones de fe. Pero sí es verdad que se tienen constancia de lienzos funerarios desde ese siglo I, en el que los evangelios nos hablan de cómo un sepulcro determinado de Jerusalén, aproximadamente una distancia de entre 200-300 metros al Gólgota, pues en uno de esos sepulcros se produce un hecho que es revelador, pero allí quedan unos lienzos, unas vendas y unas telas. En concreto, la síndone, que viene de sindón, que es un término griego, pues se encuentra en ese lugar y, bueno, pues según la costumbre judía, no se podía tener nada que hubiera estado en contacto con un difunto, y por tanto se considera poco menos que una herejía, ¿verdad? Con lo cual, la Sábana Santa posiblemente estuvo en manos de seguidores griegos que durante un tiempo la tuvieron guardada en Jerusalén. No los judíos, porque para ellos era pecado, ¿no? Exactamente, judíos no. Judíos no podían tocar ese lienzo siquiera porque había estado en contacto con un cadáver. Hay otro detalle que también es muy curioso, que además entronca con una reliquia muy española, que es la del sudario de Oviedo,
que también se mantenía sobre la cara del ajusticiado, y esto no era por un motivo desde luego de tener ningún recuerdo del fallecido, sino simplemente porque, según la costumbre judía, pues se tenían que enjuagar todos los líquidos, todos los fluidos corporales del difunto, y también para evitar esa cara de horror que tiene todo crucificado, ¿verdad? El lienzo permanece en Jerusalén hasta que el general Tito, pues allá por el año 70, arrasa con Jerusalén, y evidentemente una gran cantidad de objetos que estuvieron en contacto ya no solo con Jesús de Nazaret, sino con otras personas, con otros discípulos, pues salen precisamente de la ciudad santa, de la ciudad de Dios, y acaba en una localidad al norte de hoy Siria, que es Edesa, Urfa, en la cual había un rey contemporáneo de Jesús de Nazaret, Adgar, el cual pues tenía una enfermedad que era bastante grave en la época, era de exclusión social también, era la lepra, y él creía que si se envolvía en esa sábana santa, pues iba a tener nada más y nada menos que la curación asegurada. Discúlpame un segundito, ¿ya era santa entonces, por entonces esa sábana? Se le atribuían milagros. Yeah. Es curioso, porque ya se le atribuían algunos milagros. Evidentemente, claro, nosotros desde el siglo XXI lo hemos de contemplar con todos los grados de reserva, ¿verdad? Que los relatos, porque muchas veces lo hemos comentado, los evangelistas en este caso dan una visión bastante parcial, ¿verdad? Pero bueno, hay que decir que esa tela aparece en Urfa, en Edesa, con el rey Adgar V, que estaba quejado de esa enfermedad. Él se envuelve en ella y milagrosamente a la mañana siguiente toda marca de esa lepra pues queda erradicada. Curiosamente, pasan los tiempos, pasan en los siglos, y cuando la ciudad se ve amenazada por el rey persa Corrés II, pues en ese momento se lleva a un lugar determinado de la muralla, se empareda. De hecho hay evidentemente constancia, hay vestigios de documentos que nos hablan de ello, y allí permanece siendo venerada. De hecho, gran parte de las muestras cristíferas bizantinas de la época, es decir, de las representaciones artísticas que hay del rostro de Cristo, se basan precisamente en retratos que al fin y al cabo vendrían siendo inspirados por la propia visión de la sábana santa doblada al tetradiplón, es decir, doblada de tal forma que solo dejaba al descubierta, plegada, el rostro, la parte del rostro de esa sábana. Curiosamente, Constantino el Grande se encarga de autorizar al cristianismo, ya no se contempla como una secta, sino como una religión, y a partir de entonces comienza toda una casa de reliquias que principalmente destaca la madre del propio Constantino, la emperatriz Helena, y con esto se encuentran que precisamente los reyes de Edesa, siglos después, en el año 943, pues ante el ejército romano, ceden la ciudad y es trasladada un 15 de agosto a la capital romana de Oriente, es decir, a Constantinopla. Allí incluso, fíjate, también tenemos constancia de ello, nos llega como el 16 de agosto se celebraba la festividad en honor a ese momento en el que la sábana llega allí. Se lleva a la capilla de Faros. Hay un refrendario que se llama Gregorius, el cual nos habla del lienzo y de la lanza que tiene ese cuerpo que está grabado en ella, que recuerda extrañamente a todos los relatos evangélicos que nos relatan la pasión de Cristo. Y la historia también narra cómo en ese siglo X, en el año 944, pues la reliquia pasa a la Basílica de Santa María del Blaquernae, o de la Blaquerna, según los textos históricos de un obispo francés que se llamaba Arolf. A partir de ahí se mantiene hasta el año 1240, en la que también tiramos de historia, y hay un texto de Orderic de Vitalis, o el abate benedictino Sormuerson, el cual nos habla que permanece en esa capilla hasta que, pues en este caso, entran los templarios, entran la Guardia Templaria en todo lo que es la conquista de Constantinopla, y la reliquia desaparece. Previamente también hay que decir que, por ejemplo, en el año 1192,
pues nos encontramos el manuscrito Prai, que está en Hungría y que representa también al cuerpo, al lienzo funerario que envolvió a Jesús de Nazaret, según cuenta evidentemente siempre el Códice Prai, y que habría hecho que con todo ello tuviéramos documentación suficiente necesaria como para poder decir que desde por lo menos el siglo X tenemos constancia histórica de todos estos documentos. Luego desaparece, hay un periodo de tiempo en el que cuando los templarios entran en Constantinopla, la orden templaria coge una serie de reliquias, las hace botín de guerra, por llamarlo de alguna forma, y aparece, según los estudios de la investigadora Bárbara Freil, en Grecia, en Atenas, y a partir de ahí pues ya tenemos su moderna historia, esto de moderna entre comillas porque data de la Edad Media. En el año 1355 aparece en Francia, y aparece precisamente de la mano de el conde de Charny, Godofredo de Charny, cuando y se cree que fue un obsequio del propio rey Felipe IV el Hermoso, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos toda un recorrido que ya es conocido, porque aparece, como te comentaba, en esa localidad. Él era señor de Lirey. Luego tiene una vicisitud bastante importante, que es un incendio que sufre en Chambéry en el año 1532. De ahí poco después es tomado, es comprada, sería la palabra justa, por la Casa de Saboya, y finalmente para evitar que San Carlos Borromeo, tras una epidemia de peste en Milán, tuviera que cruzar los Alpes por una promesa de curación, para ver y para postrarse ante la Sábana Santa, pues se le acercan a un punto medio, en este caso a uno de los puntos fuertes de la Casa de Saboya, que es Turín, y allí pues se mantiene la Sábana Santa desde entonces hasta nuestros días en esa capilla de Guerini, en la Catedral de San Juan Bautista, en el Domo de Turín. Respira. Has hecho la historia de la Sábana Santa en 3 minutos. Respira un poco. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Los primeros datos de este enigma que hoy queremos no tanto analizar, pero sí dar las nuevas noticias que hay acerca de ello, buscando esa imagen que se refleja en la Sagrada Síndone. Estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. ¿Quién eres? Soy un hada. ¿Te gustaría convertirte en un hermoso niño? Bueno, obediente. Sabrás hacer feliz al pobre Geppetto. Esta semana hablamos de Las aventuras de Pinocho, un cuento clásico lleno de enseñanzas escrito por el italiano Carlo Collodi. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Recordamos a Blas de Otero pidiendo la paz y la palabra. Gracias por la contradicción y por la lucha. Medora de Lope de Rueda nos acercará a los personajes típicos de nuestra tradición cómica. Y recuperamos El Cristo de la Guy Jacob, el libro que más dice de Severo Sarduy. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Este sábado, programa especial de Espacio en Blanco con público. A partir de las 10 de la noche, ven al Gran Casino de Las Palmas de Gran Canaria y vive una noche en la isla llena de misterios. Con Espacio en Blanco. No te pierdas esta cita única con el misterio. Te esperamos. En Radio Nacional de España. Conozcamos algo más de la historia de esta sagrada reliquia. Desde el año 1400, la sábana santa o Santa Síndone ha salido de su caja de plata en numerosas ocasiones. Se ha colgado de los balcones para celebrar bodas reales y ha sido expuesta ante las maravilladas miradas de innumerables peregrinos. La sábana apareció por vez primera en Europa en el año 1355 y ya era famosa durante los peores años de la Muerte Negra, época en la que las multitudes hicieron cola para poder verla y época también en la que Gutenberg perfeccionó la imprenta y Colón descubrió América. En aquel momento escaseaban las herramientas científicas y las falsificaciones estaban a la orden del día, por lo que resultaba imposible resolver la cuestión de la autenticidad del lienzo. El público en su gran mayoría aceptaba que la sábana era auténtica, pero el debate entre ciencia y religión no había hecho nada más que empezar. En 1898, la Iglesia permitió que se examinara la sábana a través de la mirada imparcial de un nuevo invento.
una cámara. Nadie podía imaginar que las fotografías que Secondo Pia tomó aquel día cambiarían para siempre la opinión de la gente sobre la Santa Síndone. Y es que cuando la placa de cristal salió de la solución de revelado, el fotógrafo vio un rostro nítido y claro, algo que nunca antes se había visto en el lienzo. Comprendió enseguida que la misteriosa imagen del sudario había sido el negativo y que lo que él contemplaba entonces era el positivo. En sus manos sostenía una imagen que marcaría el inicio de todo un siglo de investigación científica. Son algunos datos. Conozcamos algo más de esta misteriosa reliquia. Ahora, Bauti, has hecho un repaso por la historia. Hemos situado en Turín esa reliquia y de repente hacen una serie de estudios, sobre todo la fotografía, y se descubre ese negativo. ¿Qué es lo que hay qué es lo que se marca en la sábana? Pues la sábana se le hace esa fotografía. Bueno, la fotografía, imagínate, fue un boom en su día, porque un fotógrafo aficionado como era Secondo Pia, que le haga una foto en el año 1898 y que salga, pues que nada más y nada menos que la imagen de la Sábana Santa se comporta como un negativo parcial, es decir, te quedas realmente impresionado. Eso sirvió para que años después, sobre todo década de los 30, hubiera médicos que se acercaran a la Sábana Santa y que descubrieran que era, pues, y tenía una particularidad, que era pormenorizado, es decir, que el negativo tenía muchos más detalles y que nos aportaba más información que el propio positivo. Y aquello era, yo te diría que fue casi pues la confirmación de que estábamos ante un objeto realmente extraordinario, hasta tal punto que cuando se permite esas pruebas en el año 1900, bueno, sería la década de los 70, y luego esa prueba del carbono 14 en la década de los 80, de la que hablaremos después, si te parece. Exactamente, pues cuando se realizan, quizás también es otro punto muy importante, porque cuando se toman esas imágenes, esas fotografías para comprobar, bueno, pues diferentes medidas, sobre todo lo que medía el hombre de la Sábana Santa, hay una polémica que era, bueno, las dos medidas que tiene, 1,80 y 1,82, y eso ha llevado a pensar que pudiera ser cojo y demás. No, simplemente es que tenía un pie montado en lo alto del otro y las distancias son diferentes, ¿no? Pero fíjate que hubo dos investigadores que eran Jock Jackson y Eric Jumper, los cuales estaban trabajando precisamente por aquella época en todo lo que era el análisis de las fotografías de Marte, y tenían un analizador que era el VP8, que en función de la escala de grises de la fotografía, pues te decía si, o te interpretaba en 3 dimensiones una determinada imagen. Por casualidad, por azar, por probar, muchas veces, pues meten aquella fotografía en el analizador y descubren que la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial, pero es que también tiene información tridimensional. Aquello, Miguel, hoy día, con toda la tecnología que tenemos, sería muy difícil poder falsificar una Sábana Santa atendiendo, y solamente me voy a regir por las características de la Sábana Santa, a todas las características completas que tiene la Sábana Santa. Se pueden hacer cosas similares, se pueden, pero como eso, pero ¿verdad? Que lo tenga todo, no, porque no es solo que sea tridimensional o que tenga información en negativo fotográfico, no, es que es químicamente estable, térmicamente estable, hidrológicamente estable. Para colmo, hay una pormenorización, no hay direccionabilidad, es decir, no hay trazos de pintura. Sabes que cuando pintamos, pues el artista tiene una dirección a donde tira los brochazos, ¿verdad? Pues en este caso no la tiene, con lo cual va sumando las características más todo lo que nos dice un análisis forense de la Sábana Santa, y hoy día tendríamos serios problemas, por no decirte que es casi imposible, reproducir una Sábana Santa. Y Bauti, ¿qué es lo que
se puede ver en esa sábana. Según estudios que se han hecho, es el resultado de una pasión terrible, ¿no? infligida a un ser humano, sea o no Jesucristo, pero hay todos los datos de que está ahí marcado ese sufrimiento que le hicieron. Cuando te acercas a Turín con los ojos de un forense y tienes la oportunidad de analizar a la Sábana Santa, primero lo que te llama la atención es que la Sábana Santa, para verla bien, es mejor verla de lejos que de cerca. Y es curioso. ¿Por qué? Pues porque apenas está marcada, apenas está grabada la imagen de la Sábana Santa en el lienzo. Son quemaduras superficiales que van formando una imagen. Y esa imagen nos da a un individuo, a un hombre, esto de individuo sin ánimo de ser irreverente, un hombre que se tapa las partes más nobles, las partes pudendas, y que destaca unos regueros de sangre en torno a las manos, vaya. Y eso a nivel forense, ¿qué nos dice? Pues que fue crucificado no por las palmas de las manos, que es el sitio incorrecto, porque se rajaría, no aguantaría el peso, sino por el espacio de desktop que está en la muñeca y que sí soporta el peso. Para colmo, vemos que tiene un lanzazo metido en un costado, entre la quinta y la sexta costilla. Oye, justamente como lo hacían los romanos, y del que los evangelios, recurro de nuevo a esa fuente, hablan que de ese costado surgió agua y sangre. Y según los restos que tiene la Sábana Santa, no es agua y sangre, es sangre y líquido pleural. Es decir, la persona ya estaba muerta. Y además hay otro detalle que ya he hablado de ello, que es que los pies no se crucificaron con 2 clavos, no se clavaron con 2 clavos, sino con uno solo, que también se corresponde con una realidad histórica, y que para colmo no se le quebró las piernas. Sabes que hay una profecía que decía que al Mesías no se le iba a partir ningún hueso. Bueno, pues no, simplemente se acercó un centurión romano, vio que aquel hombre debía estar muerto, y en vez de partirle las piernas para asfixiarlo, para provocar que no pudiera respirar, directamente lo que hizo fue lancearlo al modo romano, que también coincide. Se le ha dado una profunda paliza a base de latigazos dado al modo romano, 2 verdugos, látigos de 3 colas, que habrían dejado nada más y nada menos que 120 impactos llamados a descarnar en las zonas donde golpeaba. Y también un dato interesante que también solemos ver en la Semana Santa, sobre todo aquellos que les gusta, pues es que la corona de espinas no era tal, era un casquete de espinas. También lo podemos ver en la Sábana Santa. Claro, ¿qué documento hay en la historia que nos hable de esto? Bueno, pues sabemos que los romanos crucificaron a muchas personas, ¿no? Por desgracia. Pero solamente hay una persona que tengamos constancia histórica, evidentemente, y subrayo esto, que sufrió esa muerte, que fue, bueno, pues el personaje del que nos hablan los evangelios, que sería Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Qué curioso que todo coincida como un rompecabezas. Hacemos una pausita, vamos a dar un tercer dato más, porque tenemos ya un montón de preguntas. Bueno, te hago una de los oyentes. ¿Es cierto que existe más de una síndrome? Sí, es cierto, pero son reproducciones. Son reproducciones, Miguel. Hay muchas Sábanas Santas y solamente una la que, bueno, tiene las dudas. Vale, y la Iglesia Católica acepta como auténtica la que está en Turín, ¿no? La Sábana Santa, por parte de la Iglesia, fue aceptada como un ícono a partir del año 1988 en función de las pruebas de carbono 14, pero hay un detalle que es un detalle no escrito, pero sí también simbólico. El hecho de tú encontrarte con 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que hayan ido a Turín, hayan entrado en la capilla, se hayan arrodillado a rezar delante de la Sábana Santa, le confiere un cierto grado de autenticidad y por tanto de reliquia. Por algo será. Vale, 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, 900-137-137 por si queréis participar. Nuestro primer tema nos está hablando de la Sábana Santa con algunos datos nuevos que vamos a dar ahora. Nos perdéis la segunda parte del programa, nos vamos a las praderas a hablar de los Pieles Rojas. Una especialista, doctora en historia, nos va a contar algunos detalles de lo que se encontraron los blancos allí. Pero ahora, una introducción que nos va a dar más datos de este primer tema. Este sábado, programa especial de Espacio en Blanco con público. A partir de las 10 de la noche, ven al Gran Casino de Las Palmas de Gran Canaria y vive una noche en la isla
llena de misterios. Con Espacio en Blanco. No te pierdas esta cita única con el misterio. Te esperamos. En Radio Nacional de España. Que según los datos que hizo el Carbono 14, luego analizaremos si era o no auténtica ese estudio que se hizo, fueron una falsificación. ¿Quién pudo hacer la falsificación? ¿Qué se dijo en ese tiempo en el medioevo? ¿Quién pudo hacerlo? El Leonardo da Vinci no. Eso se decía, ¿no? Que Leonardo da Vinci pudo haber. Sí, es que además, bueno, yo he leído literatura sobre este sentido y la verdad es que te quedas asombrado. Pero además el argumento que te voy a poner es muy sencillo. Fíjate que evidentemente quien lograra, Miguel, realizar una foto en el medievo, evidentemente una foto, por mucho que se conociera desde el año 722 la cámara oscura por parte sobre todo de los árabes, hombre, convendréis conmigo que un negativo de 4,36 metros por 1,10 es un poquito complicado, ¿no? Un poquito grande, ¿no? Un poquito grande, exactamente, sí. Compañero, un poquito grande, ¿no? Y luego la emulsión que eso necesita, las condiciones de luz, que no es tan fácil, ¿eh? Que no estamos hablando del siglo XXI. Pero es que, claro, añadir que ese falsificador tendría que saber que tenemos grupos sanguíneos de AB, como era el que tiene en la Sábana Santa, que tenemos sangre venosa y sangre arterial. Recordad que quemaron a Miguel Servet por decir esto mismo, la Inquisición. Saber que hay una serie de pólenes en la Sábana Santa que coinciden con el recorrido histórico extensito que hemos hecho antes. Bueno, pues, y todas las particularidades que tiene la Sábana Santa con esas características que antes hemos citado, bueno, pues la verdad es que no es que fuera un genio, es que tenemos a un individuo que no tendría parangón ni hoy día con la tecnología del siglo XXI. ¿Y quién puede ser? Pues bueno, se argumenta, se dice, pues Leonardo da Vinci. Y fíjate que esto se cae por su propio peso. Yo estoy de acuerdo, Miguel, y tú también seguramente, que Leonardo da Vinci era un genio, yo estoy seguro, pero sería todavía más genio si 60 años antes de su nacimiento hubiera creado la Sábana Santa. 60 años antes de su nacimiento. Antes de nacer,
como comprenderéis, no pudo ser Leonardo da Vinci, por mucho que nos guste las teorías conspiranoicas y las irreverencias de la época. No pudo ser Leonardo da Vinci. Ni Leonardo da Vinci realmente, Miguel, ni nadie de la época. Porque la sábana santa, como te comentaba anteriormente, el acercamiento más próximo que se ha hecho a ella, y le faltan características, se hizo en Ciudad del Cabo, dio una imagen ciertamente similar, pero le faltaban propiedades, con lo cual tampoco era una sábana santa completa, con lo cual, bueno, pues realmente si hubo un falsificador en la época, yo estoy de acuerdo con un buen amigo que es Julio Marbizón, prácticamente sería tan milagrosa la falsificación como que el lienzo de verdad hubiera sido producto de una energía que brotó de un cuerpo en un momento dado determinado, en un sepulcro perdido en la Jerusalén del año 33-39. Un montón de preguntas suscita este asunto, a ver si me da tiempo a hacértelas porque nos queda muy poquito. Vamos a la datación del carbono 14, esa que hicieron en 1988 el Museo Británico. Ellos dijeron que la tela pertenecía entre 1200 y 1400, ¿la databan? 1260, 1390, vamos, prácticamente entre 1300 y el 1400. Con lo cual no tiene nada que ver con el tiempo de Jesucristo. Sin embargo, los últimos datos parece que demuestran que esa prueba no se hizo, o estaba equivocada, o faltaban datos, o algo ha pasado, ¿no? Digamos que la prueba, yo no soy de los que carga contra la ciencia, ni mucho menos, porque considero que la prueba del carbono 14 hoy día se hace muy bien. Pero en aquella época tenemos un lienzo, Miguel, que sufrió un incendio en el año 1532, que evidentemente la combustión que produce todo tejido que se quema o toda sustancia que se quema crea un añadido de carbono y por tanto tiene un contenido extra en carbono. Pero es que también, como bien habéis expuesto en esa introducción, la sábana santa se colgaba, se exponía al humo de los cirios, se tocaba con las manos, se besaba, se exponía a los fieles y todo eso va añadiendo carbono. Hay un profesor, el profesor Groff, experto en temas de carbono 14, que dijo que la prueba era inválida porque no se había descontaminado. Es decir, descontaminado es proporcionar una limpieza que elimine todos esos añadidos de carbono y puedan alterar la datación. Y cuando se le pregunta a los tres laboratorios, Taxon, Londres y Roma, pues ratifican todo ello. Evidentemente no se había realizado una descontaminación, con lo cual, pues es incorrecto. Es incorrecto esa prueba del carbono 14 y por tanto, hoy día, te digo habiéndolo consultado con expertos en física de la Universidad de Sevilla y en este caso de la Complutense de Madrid, me indican lo mismo. No sería válido y por tanto habría que repetir la prueba. Vale, la Iglesia no deja hacerlo. Y hay un dato aquí que me pasas, la importancia de la vainilla en la datación de esta síndrome. ¿Qué tiene que ver esto, la vainilla? La vainillina. Vainillina, perdón, sí que he leído mal, vainillina. ¿Qué es eso de vainillina primero? La vainillina, fíjate, Miguel, es muy importante, porque es una sustancia que está presente en el sudario, en la tela de Holanda, pero no en el lino de la sábana santa. Es decir, la vainillina se forma en la tela de los remiendos de las clarisas cuando es incendio, pero no en el lino original. Y ese componente se va reduciendo a lo largo de los años, y está presente en esos tejidos del siglo XIII y del siglo XIV, pero no en un tejido del siglo I. Entonces, si empezamos a hacerle pruebas a esa vainillina, pues nos encontramos que los tejidos del medievo tienen esa sustancia, pero no precisamente el lino de la sábana santa. El problema que habría habido o se habría encontrado vainillina en los remiendos de la sábana santa, pero no en la sábana santa en sí. Y posiblemente otro problema que hay es que esa sustancia también estaría presente en las muestras que se tomaron para los análisis del carbono 14. ¿Eso qué nos indica? Que es la otra vía de hipótesis que se abre, pues que los hilos
para hacer la prueba del carbono 14 se habría cogido del lino equivocado y no del lino de la sábana santa. Con lo cual nos podemos encontrar nuevamente ante un error al tomar las muestras, nada más y nada menos que se habrían tomado de los remiendos, que es un problema. Últimos minutos y últimas preguntas que te voy haciendo. Preguntan los oyentes qué similitud hay entre el pañolón de Oviedo, el Santo Rostro de Jaén y la Santa Faz de Alicante. ¿Hay algún tipo de...? ¿O es para muy largo? No, yo te lo digo rápidamente. Bueno, la similitud es que la Santa Faz tanto de Alicante como de Jaén, el Santo Rostro de Jaén, capital del Santo Reino, pues se basan en íconos de la época. Le dicen que son el paño de la Verónica, muchas veces le dicen, pero bueno, realmente se inspiran en esos cuadros, ese arte bizantino que te comentaba anteriormente, que se habrían inspirado en la sábana santa. El sudario de Oviedo sí habría estado en contacto con la misma persona que estuvo en contacto con la sábana santa, y por tanto son dos reliquias, dos tejidos complementarios, por la sangre, por la forma de las manchas, sobre todo por ese juego forense que hay en las manchas de sangre y sobre todo en los fluidos que surgen de la boca. Por ese detalle y por las orejas, por las manchas de las orejas, sabemos que las medidas antropométricas son correctas y que por tanto ambas reliquias habrían estado en contacto. Tratemos de sacar conclusiones en estos últimos minutos. Yo quería que me contaras otro tema que tienes ahí, los nazis que estuvieron en Sevilla, pero quizá lo tengamos que dejar para otra ocasión, ¿te parece? Tema apasionante cuando tú sabes que cuando te lo tengas a bien, por mí encantado de hablar un tema que también es fascinante. Me gustará mucho que nos lo cuentes, que hicieron los nazis en Sevilla. ¿Envolvió la sábana santa el cuerpo de Jesús de Nazaret? ¿Envolvió ese sudario que se exhibe de vez en cuando en Turín, que está en esa catedral, el cuerpo de Jesucristo? Yo creo que sí. Es una creencia evidentemente muy mía, muy particular, y evidentemente no la digo tampoco al azar. Es decir, yo hago un estudio sobre todo esto, un estudio estadístico, y las probabilidades que hay hacen 1 contra 97 millones. 1 contra 97 millones. Sí, y te puedo garantizar que es suave esa apreciación comparado con otros estudios estadísticos que hay. Yo, esto para que nos hagamos una idea, esto sería coger a todos los crucificados de la época y ver si suman 97 millones. Entonces, uno sería precisamente el hombre de la sábana santa. Pero es que dudo yo mucho que en el Imperio Romano se crucificaran a 97 millones de personas, con lo cual las estadísticas son todavía más favorables a que la sábana santa lo sea. Evidentemente eso es lo que nos dicen las matemáticas, Miguel. A nivel personal, bueno, pues cuando uno tiene la oportunidad de estar allí y contemplar todo eso, juntar en su cabeza estos puzzles que hoy hemos esbozado en forma de pruebas forenses, de pruebas científicas y demás, pues también me uno a esas estadísticas y creo que evidentemente pues la sábana santa, si no contuvo a Jesús de Nazaret, a una persona excepcional que sufrió su misma muerte y que fue contemporánea a ella. Y yo nada más que conozco a uno. Porque es curioso, como antes decías, los romanos desgraciadamente seguramente crucificaron a mucha gente o a bastante gente, pero nunca se ha encontrado un pañolón, una sábana que envolviese algún otro cuerpo, ¿verdad? Solamente se ha encontrado esta en la historia. Nunca, en la historia nunca se ha encontrado un sudario, porque entre otras cosas además, como te comentaba, era sacrílego guardarlo, ¿verdad? Entonces nunca se ha encontrado una mortaja, nunca se han encontrado vendas. Para colmo, los romanos era muy difícil que crucificaran a alguien clavándolo. Normalmente se ataba. Es más, el cuerpo de la sábana santa posiblemente también estuvo atado. Lo que pasa es que a la altura de los hombros, que es donde está actualmente esos triángulos quemados del incendio de 1532, son muchos los indicios que se van sumando, y muchos los indicios también, porque pruebas hay pocas, que nos dicen que el cuerpo de la sábana santa pues posiblemente se correspondía con el del maestro de Galilea.
Ya. Y has dicho, preguntan también que hay diferentes tipos de sangre que se pueden incluso discernir, sangre venosa y sangre arterial. Sí. Se puede evidentemente, se puede. Hoy día es complicado porque la sangre de la sábana santa está desnaturalizada, ¿no? Pero como hay regueros de sangre, pues por ejemplo de lo que nos vamos a encontrar en las muñecas, vamos a tener un tipo de sangre venosa, sangre arterial, de la que sale del corazón, evidentemente de ese lanzazo es otro tipo de sangre. Ya sabemos que hay dos tipos de circulaciones o dos tipos de sangre, venosa y arterial, y bueno, pues a partir de las heridas que presenta el cuerpo de la sábana santa sí se puede determinar a qué tipo de circulación se correspondía, a qué tipo de sangre se correspondía. Nos quedamos con esa noticia que mucha gente se quedó, también valga la redundancia, que esa prueba del carbono 14 había dicho que la sábana santa no era del tiempo de Jesús, sino de la Edad Media. Ahora la noticia más certificada es que esas pruebas que se hicieron no son válidas y retrotraen mucho más antiguo esa tela tan especial. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso totalmente, por desgracia. Y luego con la creencia de que cada uno lo que quiera, ¿no? De que posiblemente fuera. No. Evidentemente las creencias son libres y la fe mucho más. Ciencia y fe sabes que nunca se van a dar la mano, se repelen como el agua y el aceite, pero sí es verdad que va a ser muy difícil que se autorice unas nuevas pruebas, aunque quizás de aquí a poco tiempo haya sorpresa. Va a ser difícil que se autorice una nueva prueba del carbono 14, ¿verdad? Pero sí es verdad que en la actualidad se impone hacer un nuevo estudio, porque seguramente a la luz de la ciencia de hoy día, del siglo XXI, los resultados podrían ser muy diferentes, y creo que en justicia la sábana santa y todos aquellos que siguen este misterio pues se merecen saber un poco más y por lo menos ratificar científicamente lo que se sospecha. Basta con ir allí a verlo para que uno sienta y lo que te diga tu corazón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, si alguien quiere contactar contigo. Es sencillo, hay una página web que es garciabautista.net y ahí se lo va a encontrar todo, correo electrónico, incluso hasta el teléfono, creo que anda por ahí. Con lo cual, compañero, yo estaré encantado de poder atender a todos los amigos de Espacio en Blanco y poder resolverle dudas. Te veo prontito y quiero hacer una ruta de esas contigo. Pues yo estaré encantado de tenerte y también darte la mano en alguno de tus viajes, que también me apetece. Fuerte abrazo, te veo prontito. Gracias. Un abrazo, querido, gracias. Hasta pronto. Hacemos una mínima pausa para la información. Le llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos. Enseguida nos vamos a la búsqueda de los Pieles Rojas. Ya veréis qué interesante eso y mucho más nos espera en esta segunda hora. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hay mucho misterio todavía aquí en este espacio en blanco abierto para ti en Radio Nacional. Enseguida regresamos, no te vayas.